Ya. Hola amigues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy le tenemos otro video sobre los mitos del homeschool. Eh, También vamos a hablar, bueno, cada punto detallado, pero en versión de mamás que educamos en la casa a niños con autismo. ¿Ya? Dentro de estos mitos hay varios que coinciden con todo lo que es estar dentro del espectro autista. Es lo mismo que la semana pasada, está Yasmín y Priscila acompañándome en este video. Ya a continuación vamos a apoyarnos visualmente con una presentación. Voy a compartir ahora la pantalla. Espérenme un poquito. ¿Y la ven ustedes, chiquillas? Háganme así. Ya. Vamos a abrir la presentación. Ay, ay me pasé. Me pasé. De nuevo. Ahí. Ya, aquí estamos las tres mamás autistas que estamos educando en la casa. Vamos a hablar sobre los mitos del homeschool en niños autistas o niños con el espectro autista. Ya, el primer mito que se da en homeschool y también en niños TEA es que haciendo la educación en la casa pierden la sociabilización. Es como que se dice que están dentro de una burbuja, que no tienen como roce social, etcétera. Entonces, yo quiero aclarar este punto diciéndoles que hay dos tipos de sociabilización. La primaria, que se da en el núcleo familiar, y la secundaria, que es a través de un rol. Por ejemplo, si yo soy terapeuta o carpintero o músico, ahí se da otro tipo de sociabilización. Por lo tanto, en esta sociedad constantemente hay cambios y esta sociabilización es un proceso, o sea, de toda la vida, desde pequeño hacia adultos. Se dice que se pierde la sociabilización, pero aquí les vamos a decir, Yasmín y Priscila, lo que piensan de esto. Para mí, esto es un mito que no se pierde para nada. En la familia, como dije, existe una sociabilización con el papá, bueno, la mamá, los hermanos, los tíos, los primos, el vecino, y ya después cuando ellos desarrollan su talento o pueden ir a talleres, también hay partes donde ellos pueden sociabilizar, ¿ya? No es necesario que sea en un colegio. Ya, vamos a empezar ahora a hablar, bueno, le doy la palabra a Yasmín para que nos exprese cómo ella ve este mito, cómo lo siente. Por favor, Yasmín. Pues sí es un mito, porque hablando de mi hijo, lo que puedo decir es que en la escuela no sociabilizaba y empezó a sociabilizar en los talleres extracurriculares. Ahí fue donde yo me sorprendí cuando él empezó a socializar, porque en la escuela es algo muy forzado, ¿no? Y ahí era algo muy natural y podía hablar. Y sus talleres no solamente son para niños de su edad, son niños de todas las edades y se lleva muy bien también con sus maestros en los talleres donde sí, bueno, hubo como ese clic con los maestros. Y realmente a mí me sorprendió cómo él empezó a sociabilizar así, muy natural, sin necesidad de meterlo como a un grupo específico de edad, ¿no? Y socializa con ellos a fuerzas. Voy a contar un poco mi experiencia en la escuela. Cuando yo entro a la primaria, yo no hablaba. O sea, en el kinder, mi hermana me ayudó y yo más o menos socialicé un poco porque veía que mi hermana lo hacía. Con la primaria ya fue muy distinto, entonces yo entro a la primaria y me dice mi papá, es que aquí tienes que sacar dieces y tienes que hacer lo que la maestra te diga.
en ese momento yo dije, pues tengo que sacar dieces, tengo que hacer lo que la maestra me diga, entonces yo me enfoqué a eso y no le hablé a nadie. Pues pasé una semana así, hasta que mandaron llamar a mis papás, ¿no? Entonces, mi papá se presenta y le dicen, es que su hija no habla, no, es que sí habla, no, es que no habla, no habla con nadie, nos dice sí o no, pero más no. Y ya hablaron conmigo y me dijeron que en la escuela podía hablar con mis compañeros. Entonces, sí, o sea, efectivamente ellos me preguntaban algo y yo contestaba, pero hasta ahí, ¿no? No tenía la necesidad más de hablar. Entonces, y siempre lo sentí así desde que empecé a hablar, siempre fue así, ¿no? O sea, era el sí, el no, o algo muy corto, porque no tenía esa necesidad de hablar de más. Y yo decía, pues, ¿de qué más hablo, no? Entonces, a mí sí me obligaron a sociabilizar con mis pares. Y yo dije, puedo hablar en la escuela, puedo, ¿no? Pero pues me pasó que pues cuando empecé a hablar, empecé a decir mis largos monólogos de mis temas de interés. Entonces, pues al sexto de primaria toda la escuela me dejó de hablar, ¿no? Entonces, es esta parte en donde fue una sociabilización forzada, ¿no? En donde, ok, yo intenté sociabilizar porque me dijeron, pues habla, sociabiliza, pero pues no funcionó. Entonces con mi hijo yo no hice eso, ¿no? Entonces, aún sin saber el diagnóstico, nunca lo forcé y siempre traté de dejar que él lo hiciera de una manera natural y se dio. Entonces, no vivimos tampoco en una burbuja. El homeschool o la educación en casa no es en casa realmente, es afuera en el mundo. Y mi hijo conoce mucha gente lo saluda, lo conoce, hablan con él de diferentes edades, ¿no? Desde chiquitos hasta adultos y por ejemplo aquí donde mi hijo va a los talleres desde los 6 años, ya lo conoce toda la población de la comunidad de ese centro cultural, ya lo conocen todos, ¿no? O sea, porque va desde los 6 años y yo siempre le decía, esta es tu verdadera escuela, ¿no? Porque ahí encontró los talleres que a él le gustan y puede sociabilizar sin problema. Y en la escuela no habla, en la escuela no hablaba, ¿no? O sea, cuando iba a la escuela no hablaba. Alguna vez lo invitaron a jugar y me dijo, les dije que no, me invitaron y les dije que no. ¿Por qué no? Porque ellos me dijeron que si jugaba a las escondidillas y yo no quería jugar eso. O sea, y les dije que no y entonces nunca más lo volvieron a invitar. Entonces, eh, es como, luego también esta parte de que pues solamente sociabilizar con los pares pues es muy limitado. O sea, la verdad es que la realidad es que naturalmente sociabilizamos con muchas personas, no solamente con los de nuestra edad. Entonces, cuando supe el autismo y después supe que la sociabilización se da con todos y no forzosamente con los pares, porque también eso te dicen, es que no sociabiliza con sus pares, entonces, pues por eso tiene autismo. No, no es por eso, o sea, no sociabiliza con sus pares porque sociabiliza con todo el mundo, no con nada más, precisamente nada más con niños de su edad. Eso es lo que yo puedo compartir de esta parte. Ya. mm, Oye, tenemos una historia un poco parecida. Yo hice kinder con mi mamá. Bueno, sí, sin ella yo prácticamente no hubiera podido estar en el colegio, en kinder, y después me ayudó en primero básico. Y claro, como bien dices tú, la socialización ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier edad. Por lo tanto, es un mito de que solamente en la escuela pasa la sociabilización. Puede pasar en cualquier lugar. Y más niños dentro del espectro, que hay una etapa de nuestra vida que no queremos sociabilizar como los padres quieren, digamos. Nosotros, a ver, yo me acuerdo haber jugado con mis compañeros al Pokémon. No era un diálogo, prácticamente era como ser imitación a un mono animado, porque era muy fanática de eso.
y compartía, ya punto. Era como ese rato de instancia. Y la verdad es que, bueno, también está el tema del bullying, ¿ya? El tema que obviamente que los niños autistas son un foco vulnerable. eh, Claramente es algo que todavía no se sana, digamos, como sociedad. Así que, bueno, la sociabilización, como decimos nosotros, pasa en cualquier lugar, sea o no TEA, pero en este caso vamos a hablar del TEA. Priscila, ¿tú tienes alguna experiencia con tu niño? Activa tu audio. Ahí sí, ¿te escuchas? Y veré, la verdad, con mi hijo autista, que tiene 5 años, el tema de la socialización está recién empezando, por decirlo así, porque él como, bueno, todavía estamos como recién en preescolar, estamos en lo más básico, ¿ya? Pero con quien tengo más experiencia en homeschool es con mi hija mayor y como ya les decía, también tiene rasgos de autismo. Bueno, y conversando acerca de eso, ella, por ejemplo, me comenta que no le gusta, por ejemplo, ella prefiere juntarse con niños de menor edad porque a veces no entiende cómo la forma de ser de las niñas de su edad que suelen ser como más, entonces están en la etapa de ya pintarse la uña, los labios, y ella le carga eso, como que ella, yo le digo, Anto, pero peínate. Y ella dice, Perdón no, que te yo quiero ser interrumpa, natural. perdón que te interrumpa, pero es que las mujeres autistas tendemos a tener como a más amistades de niños, porque son más inmaduros un poco, y somos más amachados, nos cuesta todo el tema de desarrollo, por ejemplo, el crecimiento de las mamas, bueno, ahí podríamos irnos por otro Sí, lado, pero es eso, entiendo perfecto a tu hija. sí, y yo me acuerdo que yo era igual cuando chica, me llevaba mejor con los niños que con las niñas. Y era lo mismo, como que yo no entendía por qué se tenían que vestir así, las modas. Y yo como que siempre copiaba. Y por eso de repente ya me gusta ese pantalón. Ya voy a usar lo mismo para andar igual que mi prima. Pero como que nunca me llamó la atención como ser popular. No, en realidad de quien tengo que hablar es la experiencia de autismo y el tema de la sociabilización, hablar de como lo hizo Yasmín desde mi infancia. Eh, claro, yo era una niña así como en realidad muy parecida a mi hija y claro, yo fui forzada también a sociabilizar. Y sí, también era una niña muy callada, chiquitita, era como muy observadora y como típico de la mujer autista veía como todo desde afuera. Era como que yo no estaba nunca ahí. Entonces, em, es absurdo la percepción que tienen las demás personas que dicen entonces él siempre va a ser autista, es como que lo ven como, o por eso es autista, y, y lo usan como un insulto también, el tema de cuando uno es reservada y todo eso, que yo toda la vida crecí pensando de que yo era muy tímida, y claro, somos el blanco de bullying, entonces yo sentí que en cierta etapa sí era muy espontánea, llegaba y decía las cosas, y de repente por eso también te hacen bullying, porque la forma de hablar de nosotros es muy especial, es como muy, tenemos ideas que no son iguales a la de la mayoría de los niños. Casi todos los niños se copian y nosotros somos como más originales, hay que decirlo. Y está llamándome. Bueno, sí lo Eh, escuché, escuché que te está llamando. ¿Me esperan? A ver si se la- Sí, dale nomás, no te preocupes. Bueno, yo quiero agregar este punto, es que mis hijos siempre se acompañan, bueno, que tengo tres, pero Alex estuvo más tiempo con Máximo, se acompañan, se complementan, ¿ya?
y una de las cosas que todos me decían, ay, pero ¿cómo va a sociabilizar tu hijo? Lo está apartando del mundo, si ya tiene TEA, imagínate más apartado. Pero estamos hablando de que hay que cuidar la integridad del niño. Y como le estamos exponiendo aquí, las tres pasamos por situaciones un poco parecidas, no fuerte, bueno, no sé si alguna tuvo como tanto bullying. A mi hijo le hicieron mucho bullying, mucho, demasiado. Y fue algo que duró años de terapia, que todavía él recuerda. Entonces, yo prefiero sacarlo, dejarlo en casa y mostrarle otro tipo de manejo de habilidades sociales, que es algo que yo hablé con psiquiatra, con su psicóloga, con todos. Eh, ¿Para qué? Para darle como mejores herramientas para que él esté preparado. Íbamos a una plaza y de a poco nos acercamos al niño. Claro, él al principio tenía todos los diálogos aquí aprendidos, pero yo en la plaza fue como un tipo de entrenamiento y fue de a poco. Fue con un niño, después con dos niños y así. Y niños de cualquier edad, o sea, aquí no había como, tú tenés 8 años, no, era con cualquier edad. Y me di cuenta que cuando esas idas a la biblioteca, niños que hacían homeschool también, estaban más dispuestos a compartir. Ellos como que disfrutan más el compartir, más que niños que están escolarizados, como que ellos sienten que solamente tienen que sociabilizar con el de su curso y los demás son competencias, no sé, una cosa muy rara. Entonces, yo me di cuenta que esto era un mito a pesar de todos los comentarios que llegaban y como les digo, terapeutas que se me venían encima, pero yo vi a mi hijo, yo me enfoqué en él y lo empecé a observar y confié en mi instinto de mamá, finalmente fue la mejor decisión, digamos. Así que, ¿tienes algo que agregar, Priscila, que quedaste como a mitad de exposición? Sí, bueno, de mi hijo de 5 años, la sociabilización, yo siempre veo que él busca niños mayores que él. Como desde muy chiquitito, yo tengo fotos incluso que llamaban la atención antes de su diagnóstico, de que él buscaba a hombres grandes para conversar. O sea, él hablaba en su idioma, y claro, que las personas se reían, les causaba gracia, porque él les hacía gracia. Y bueno, yo he visto que sí busca a los niños, pero como que, claro, como es más imaginación lo que él usa, al final no termina juntándose con ellos porque, claro, la forma de sociabilización de él es diferente. Y últimamente he notado que se junta más con niñitos bien chiquititos, más chiquititos de 2 años, y lo que hacen es correr mucho, se ríen. Mi hijo le habla, no sé, de un gigante, imaginan, y es como, esa es su sociabilización. Es muy inocente. Entonces, en realidad, lo que yo pienso es que, claro, uno tiene que fortalecer la parte de que dicen que somos muy ingenuos y todo eso, pero no lo vamos a someter a una edad tan chiquitita al bullying, a todo eso, porque ellos no están preparados para enfrentar esas cosas. Ven un niño autista, que a Exactamente. nosotros nos cuesta, entonces un niño con mayor razón. Entonces, el mito de la burbuja, yo diría que en realidad las personas que están integradas a la sociedad están en esa burbuja en la cual ellos se han formado. Em, a mí me han dicho que nosotros tenemos que adaptarnos por ser minoría, pero lo que nosotros estamos buscando con todo esto es que se amplíe más la vista hacia nosotros, porque realmente algo con lo que sufrimos día a día, tener que enfrentar a las cosas a la fuerza, tenemos una neurología diferente y a ellos les cuesta entender eso. Entonces, realmente es un mito porque tanto para personas autistas como no, lo veo por ejemplo en mi hija, en que ella eso es como que busca más lo auténtico que la presión y todo eso.
Qué Y bueno cuando que tocaste el punto de que eh, siempre vamos a tener problemas para sociabilizar, porque como dije anteriormente, esto es dinámico, es interminable, la sociabilización va a ir cambiando siempre, por lo tanto siempre vamos a tener que ir adaptando, cosa que es difícil para un autista. Por lo tanto, creo que si nos enfocamos en las cosas positivas que podemos desarrollar como familia, ¿cierto? Nuestro núcleo familiar, es darle valores, darle guía, darle herramientas concretas, tener como un refugio, claro, pero no es una burbuja, no es que te vaya a apartar de la sociedad, es ir de a poco. Necesitamos eso, necesitamos siento estar un poco que, más tranquilo, digamos. claro, por ejemplo, yo sentí que yo siempre quise sociabilizar, Ujú. pero como que no podía porque no era como ellas, no era como las niñas con las que yo estaba obligadamente en mi curso. ¿Entiendes? Entonces yo fui también mucho de ir en un grupo, después en otro grupo, y me salía porque realmente yo sí me sentía muy diferente y después empecé a sufrir con eso, porque están las burlas, están que uno se da cuenta también de cuando hablan mal de ti. Entonces, realmente uno sufre, está en, en la media, uno sufre, siente esa falta de tolerancia más que nada a las personas que somos así. Y, y en realidad nosotros siento que siempre buscamos eso, pero no se nos da la oportunidad. Que nada de eso. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando sobre otros mitos. Este es un mito muy bueno, que es que hay que ser maestra o educadora para hacer homeschool. Y esto quiere decir de que si necesitamos o no títulos especiales como para educar a nuestros hijos en casa. Imagínense para una mamá que no tiene idea qué es el autismo, es como todo así como muy fuerte, y tiene que haber un proceso de, de tener claridad sobre lo que es. Y más, agrégale que lo tienes que educar en la casa. Si bien hemos tenido como, no es siempre lineal, o sea, hemos tenido como que adaptarnos mucho, hemos tenido que como, digamos, como desarmar todo o desaprender, como se dice, eh, frente a que yo no enseño, yo aprendo con ellos, que es como lo más básico, que yo no soy una maestra, yo no me pongo adelante y le dicto una clase, sino que yo aprendo con él. Y, y al no tener este concepto de ser maestra o educadora o profesora, pedagoga, como se llame, es más fácil para nosotras que educamos en la casa eh, descubrir nuestra propia curiosidad junto a ellos. Por ejemplo, la otra vez decía Yasmín que ella estaba estudiando junto a su hijo sobre los trenes, ¿era? Ya. Lo mismo me pasa a mí con los animales prehistóricos, con el juego de Minecraft, bueno, un montón de cosas que se van dando en el homeschool. Bueno, y ahora que está Internet, tú puedes sacar de todos lados los contenidos. O sea, uno, más que maestra o educadora, tiene que ser una buscadora de material y que sea acorde a su interés, a su ritmo y que ojalá que se despierte eso espontáneamente, que no sea algo forzado. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo que tenía en mente para decir. Eh, ¿Algo más? No. Bueno, sí, otro punto que era conectar con las necesidades de tu hijo. O sea, si tenemos estos títulos como de maestra o de pedagoga, no vamos a ver, no vamos a tener como esa facilidad como tenemos las mamás, digamos, más espontáneamente, intuitivamente, que conectamos con el niño primero. No vamos con el currículum encima. ¿Ya? Como que no es necesario como pasar toda la materia y siéntate ahí y aprenda a escribir. No, es como más
más libre. Entonces es falso, totalmente un mito. Tú puedes ser la educadora, o sea, puede ser la mamá que le está enseñando a comer, a hablar, a estudiar, etcétera. O sea, no es necesario el título. Ahora quiero escuchar a Yasmín para que nos exponga por qué esto es un mito. Yo desde que mi hijo iba en el kinder me di cuenta que él aprendía distinto. Y yo empecé, o sea, las horas que él no iba a la escuela, o sea, trabajábamos ciertas cosas y yo me daba cuenta que se le dificultaba y que no. Entonces, era como, ¿por qué en la escuela no pueden trabajar con él? ¿No? Y yo no soy maestra y yo no estudié pedagogía, ¿no? O sea, sin embargo, yo conectaba con él y sabía, entendí la forma de aprendizaje de él. Hacer homeschool no es llevarte la escuela literal a tu casa y meterle a tu hijo igual un montón de contenidos y todo el currículum que te dicen y no, porque el homeschool es muy amigable. Yo observo a mi hijo, cómo aprende y en base a eso yo sé que él puede aprender muchas más cosas. Entonces yo le llamaba que yo era su facilitadora de aprendizaje en ese tiempo. Así me nominaba yo y yo decía, pero ¿por qué las maestras no pueden, no? Y cuando entró a la primaria fue, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué conmigo sí? ¿Y por qué yo, sin ser maestra, sí, no nada más he conectado con mi hijo, sino también con otros niños, ¿no? O sea, sí he dado clases, pero no forzosamente algo educativo, así como tal. Pero, pues yo decía, ¿por qué yo sí puedo conectar con otros niños? No solo con mi hijo, ¿y por qué las maestras me están diciendo que no pueden enseñarle tal cosa? Entonces yo sabía que era mi hijo, era muy visual. Y entonces con videos, con videos, con videos. Entonces fue como, es detectar cómo aprende y en base a eso empezar a generar conocimiento, pero a partir también de él. O sea, sí, al principio yo creo que sí tienes que dirigir un poco cuando son pequeños, pero después esto se potencializa a una o sea, mi hijo es autodidacta, tiene 12 años y mi hijo ahorita ya puede él agarrar y decir, hoy quiero aprender de árboles. Y agarra un libro y agarra la computadora y ¿no? Y empieza a investigar y te empieza a preguntar. Entonces yo ya no tengo que dirigir absolutamente nada. No, no soy su maestra y ahorita tampoco siento que soy su facilitadora de aprendizaje. Siento que soy su compañera, una persona más que aprende con él. Y sí, ahorita en la pandemia sí me sacó totalmente de onda porque él iba a sus talleres, él aprendía solo muchas cosas y decidía muchas cosas que aprender. Y ahorita es como él me está volviendo a pedir que yo entre como en el bueno y ahora ayúdame, ¿no? O sea, tampoco es como su maestra o tampoco es como su facilitadora como tal, pero sí es como ayúdame a entender esto, ayúdame a aprender más de esto, que ahorita las ciencias es lo que le llama la atención. Entonces yo he tenido que decir, ¿y ahora de dónde aprendo yo? Porque yo tampoco sé nada de eso. Y no tengo que ser científica ni haber estudiado biología, química, ni nada de eso, sino que yo misma busco muchos recursos en libros, en internet también hay muchas cosas. En esta pandemia me he encontrado 3 cursos pequeños de ciencias que les dan a los papás para que lo hagamos con los hijos, ¿no? Entonces, hay recursos y hay muchos. Entonces, sí, es ser mamá de un hijo homeschool y con autismo aparte, sí es mucho de investigar, mucho. O sea, si una mamá tiene que investigar
no solamente qué es lo que le interesa al niño, sino tú mismo tienes que investigar mucho cómo le vas a dar eso a tu hijo o cómo lo vas a compartir con él, cómo vas a aprender con él. Esa parte creo que sí es como básica, ¿no? O sea, esto no es de que, ya, lo saco de la escuela, compro un currículum, se lo impongo, ahora yo soy la maestra y se lo impongo. No. Y menos con un niño con autismo. Con un niño con autismo es en base a sus intereses, porque si no, no va a aprender. Para aprender necesitamos emocionarnos, el cerebro necesita emocionarse. ¿Qué es lo que necesita un niño con autismo? Le emocionan los trenes, como a mi hijo, ¿no? Los carros ahora, ¿no? Entonces, con eso potencializamos y decimos, órale, ¿te gusta esto? Pues ahora vamos a trabajar esta parte, ¿no? Con ese tema de interés, o vamos a investigar todo sobre ese tema de interés. Y a partir de ahí, entonces empieza, por ejemplo, ahorita los carros, ya está aprendiendo física, o sea, porque ya sabe que es un motor, un pistón, ¿no? O sea, un montón de cosas, de conocimientos que se dan, que se están dando, a partir de un solo tema. Así es el homeschool. Ya le damos el pase a Priscila que nos comente si ella es maestra o no. Cuéntanos. Para nada. Soy maestra de que mis hijos crezcan libres. En eso me encanta aprender sobre cómo estoy aprendiendo, yo creo, a desintoxicarme, como decía la amiga del webinar de Meta. Siento que estamos todos juntos en ese proceso de aprender. Es algo genial porque de repente estamos con el portal educativo, que es como muy completo con mi hija, y estamos, yo digo, uy, yo pasé esto, sí me acuerdo que me pasaron en la escuela, pero no me acordaba de esto, quizás no, porque en la escuela, hasta los mismos profesores, todos dicen que la escuela es para sociabilizar, no es tanto para aprender. Entonces, si hablamos del tema de que uno tiene que ser profesional, nada que ver, está muy errado. Y sabemos que toda la información está en Internet, o sea, imagínense que en un solo portal yo puedo conseguir todas las materias y más aún, más de lo que entra en la guía que nos dan anual. Entonces, ese es como un mito que está completamente obsoleto. Exacto, no hay que ser maestra, no hay que tener títulos. Y incluso he escuchado muchas que son pedagogas o profesoras que les cuesta más iniciar el homeschool porque tienen este aprendizaje previo de la universidad, ¿cierto? De ser muy de currículum, muy de andar con cuadernos, libros, empiezan a armar como la sala y todo, y cuesta. Bueno, yo también cometí ese error pensando que podía ambientarle un lugar como tipo sala de clase. Es lo mismo. Pero al final, bueno, el siguiente punto del otro mito que vamos a ver, espérenme, es que el aprendizaje solo ocurre cuando se pasa materia y contenido, que es como muy relacionado con el anterior. Que tiene que ver con que uno les da herramienta a nuestros niños y el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento, jugando. No necesita uno una sala de clase, un espacio especial, incluso si es autista, ¿ya? Eso, bueno, Ay, el siguiente mito estaba relacionado. Yo quiero hablarles sobre que existen dos habilidades, ¿ya? Está la blanda, que es cuando hay un aprendizaje más espontáneo, como el escuchar o, por ejemplo, saber de que a tal hora se almuerza, como que eso nosotros lo tenemos como adquirido, se va aprendiendo con el tiempo. Y están las habilidades duras que ya es como conocimiento concreto de algún contenido. En niños TEA, las habilidades blandas hay que fomentarles con actividades
de casa, por ejemplo, barrer, poner la mesa, hacer su cama, compartir con su hermano, digamos, compartir su juguete, que es algo que ellos igual como que poco toleran, pero lo logran hacer finalmente. Y la habilidad es dura, es sacarle provecho a ese talento, a ese interés, como por ejemplo en mi hijo los animales, después empezó con los dinosaurios y ahora con los animales prehistóricos. Y desde ahí él aprendió a leer solo. Antes lo hacía en inglés, ahora lo hace en español. Y es todo como una autogestión, ¿me entiendes? Como un autoaprendizaje, como se tienden a ser autodidactas. Bueno, nosotras tres creo que somos autodidactas, así que lo vemos en nuestros hijos también. También todas estas habilidades duras que se llaman, se pueden aprender a través de los talleres, ya específicos, por ejemplo, taller de laboratorio, química, no sé, hay muchos talleres que se imparten, que no hay problema con eso, pero en sí queremos decirles que esto es un mito porque el aprendizaje, digamos, pasa en cualquier momento. Hay personas que me preguntan, ¿cómo lo haces tú para enseñarle? Bueno, yo hago mi rutina normal y yo en todo momento le puedo guiar, porque no me gusta la palabra enseñar, eh, le digo, ya, me saca la mesa, pone la mesa, ahora te toca, no sé, lavar la loza, o él solo me dice, mamá, ¿en qué te ayudo? Porque ya se ha venido haciendo esta dinámica mucho tiempo. Y es bueno porque es más real. El conocimiento que adquieren ellos, estas habilidades, es real y les sirve para el futuro, para que sean adultos que se... Estábamos diciendo de que el aprendizaje ocurre no solamente cuando se pasa la materia en concreto, sino que también hay que fomentar las habilidades blandas, como dije, que también es súper importante en la vida de cualquier persona, pero más importante en los niños TEA, ¿ya? O yo, por ejemplo, tenía obligaciones como hacer mi cama, ir a buscar a mi hermana al jardín, ir a comprar el pan, todo eso a mí me ayudó porque imagínense si no hubiera tenido esa experiencia, digamos, de responsabilidad, eh, poco me hubiera manejado en la vida adulta. Por lo tanto, hay que exponerlo a ciertas situaciones, como hacer su cama. Siempre recibía comentarios así como, pero ¿por qué es tan chiquitita haciendo su cama? Bueno, les cuento de que la terapia ocupacional básicamente es eso, lo hacen barrer, tienen como una casa, recuerdo en una sesión de una terapeuta ocupacional que fui, era una mini casa, la hacían cocinar, la hacían, porque ahí se aprende bastante, como estas habilidades que digo yo. El pásame, no sé, la harina, agrégale tal cosa, todo eso es aprender también, ¿ya? No solamente concretamente cuando el niño está leyendo. Hay muchas mamás que se ponen ansiosas porque dicen, ya hoy día no pasé materia, o mi hijo, no sé, no leyó o no rellenó tal actividad. Eh, bueno, ese es un aprendizaje de la mamá, ¿cierto? Que está empezando quizás el homeschool. Ya después uno como que se va liberando de todo eso, desaprendiendo, desintoxicándose del sistema escolar. Nosotras somos escolarizadas, no hubiéramos sido más geniales si hubiéramos estado en la casa. Pero bueno, al final es eso. Quiero escuchar a Yasmín, si nos puede relatar sobre su caso, sobre su hijo, cómo lo hace. Pues justamente como dices, por ser escolarizada, uno toma esta parte de experiencias de vida como malas y que yo le puedo dar como otras experiencias a mi hijo. Entonces, la escuela está segmentada por materias, pero el mundo no es así, o la vida real no es así. Entonces, a mí me pasó
toda la vida escolarizada, muchos años en la escuela y salgo al mundo real y pues fracaso. Voy de empleo en empleo, de fracaso en fracaso porque no tengo habilidades para la vida diaria. Entonces, con mi hijo, lo que se ha trabajado mucho con él son habilidades para la vida diaria, como tú dices, barrer, trapear, tender su cama, lavar los trastes. Todo eso es aprendizaje y poderle dar muchas experiencias. Nosotros no nos las pasábamos encerrados, ¿no? Íbamos al cine, íbamos al teatro, íbamos a los talleres, íbamos a los museos. Entonces, así es la vida. Yo lo que hago es eso, lo llevo a diferentes lugares en donde él se dé cuenta y viva esas experiencias, porque la vida no son las materias segmentadas. Y como decía yo, si de un solo tema podemos hablar de física y de química y a lo mejor de ventas o de compras, o no, o sea, se vuelve o sea, no estamos segmentados por materia, sino en un tema podemos ver infinidad de aprendizajes, porque todo va junto. Entonces, en la escuela nos los hacen al revés, nos separan todo, y en el trabajo júntalo todo a ver cómo le haces tú. No, pues, y menos con un cerebro como el de nosotras, que es complicado porque tú piensas que así va a ser cuando salgas, ¿no? Y en realidad no, la vida no es así. Y lo que dice de que jugar no es un aprendizaje, pues todos aprendemos jugando. Y como decía él, si el cerebro se emociona al aprender, pues el cerebro se emociona jugando, entonces el cerebro aprende algo. Y aquí en mi casa siempre se ha hecho eso, ¿no? O sea, nunca yo le digo, vamos a hacer tal cosa. No, o sea, vamos a jugar, ¿no? O vamos a hacer tal actividad. ¿Quieres? O sea, es como una invitación, no una imposición. Y también es como, ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué, no? O sea, es mucho diálogo y mucho entender al otro. Mucho, mucho, mucho. Y Y pues sí, o sea, la vida es, no es así, con materias, ¿no? eso también iba a decir de que muchos niños tienen problemas para dormir o crisis sensoriales. Entonces uno va viendo que su hijo si está como bien, todo completo, si durmió bien y todo, para ir incentivando un nuevo aprendizaje. Y si no, quedamos con el mismo aprendizaje, pero un poquito más ampliado, ¿cierto? Por ejemplo, mi hijo me dijo que él no le gustaba que, por ejemplo, era matemática, inglés o lenguaje, no, él quería como toda una semana profundizar en matemáticas. Y esa matemática la aplicó a todo nivel, o sea, hasta me hizo gráficos de la pandemia. No, genial, genial. Dejar que el cerebro de un autista fluya con toda la libertad es increíble, o sea, todo lo que se pierden en un colegio bueno, a nosotras mismas, que te restringen a ciertos horarios. Por ejemplo, en la mañana tenés que aprender matemática, en la tarde tenés que aprender lenguaje, y la verdad es que no funciona más así como tú dices. Priscila, no me quiero alargar tanto. Activa tu audio. Claro, yo creo que la clave del homeschool es precisamente aprender a jugar. O sea, eso para mí el lema es aprender libremente. Y todos, grandes y pequeños, tendemos a buscar algo que nos llame la atención, que nos divierta. O sea, yo, por ejemplo, estoy aprendiendo con un juego inglés, porque me da lata estar en una clase leyendo, ¿no? Voy ganando puntos mientras voy aprendiendo, tengo ese sentimiento de logro mediante algo que a mí me gusta. O sea, si algo se impone a una persona especialmente autista, no hay caso. Realmente uno necesita encontrar algo que te llene, que pueda hacer que uno lo disfrute. Bueno, a mí me ha costado bastante con mi hija mayor,
Y con mi hijo, con ellos, estoy aprendiendo, como les decía, a hacer eso, a buscar todo lo lúdico. También aprendió mucho con Montessori, como lo que tú decías, Carol, de que uno tiene que hacer eso, de enseñarle esa barrera, hacer su cama, ser ordenado. Y mi hijo aprendió de chiquitito a ser ordenado con sus cosas, a, a cuidar sus cosas, compra, por ejemplo, juguete y todo eso. Todo lo llevamos al ámbito de aprendizaje. Em, eso, el tema de, perdí. Bueno, el tema del Montessori, eso yo lo encuentro súper genial, y como que todavía me falta aprender acerca de eso, Sí, porque el uno como San en la vida Pinterest. real aplica ¿Cómo? Perdón, disculpa que te interrumpí. el método Montessori es como la vida real, cotidiana, adaptada Ah, a un niño. O sea, es como uno necesita aprender de eso y que sea divertido. exacto, sí. Vamos al siguiente mito y puse aquí algo bien controversial, pero bueno, lo vamos a decir igual. Lo vamos a defender desde nuestra postura autista. Los niños autistas necesitan una estructura rígida para aprender. Ya, se dice que los niños autistas solo van a aprender en un lugar, así como ya, en un horario fijo, ¿cierto? Que a tal hora tiene que aprender sus cosas, sus materiales. Y yo me di cuenta que le traía crisis a mi hijo. Por lo tanto, es totalmente fuera de lugar, es como un poco capacitista, ¿ya? Si obligamos a nuestro hijo a estudiar a cierto horario y en cierto lugar, no le estamos dando realidad. Hay muchos niños, por esta pandemia, que yo he conversado con gente que, por ejemplo, no estudian en la casa, ¿ya? No quieren hacer sus actividades porque para él es en el colegio, es en ese lugar que ocurre el aprendizaje, no en la casa. Por lo tanto, a la mamá le está costando demasiado eh, hacer que el niño haga las actividades, ¿ya? Por eso digo de que esto es totalmente falso y un poco capacitista. Eh, los niños autistas tienen que ver la realidad. Por ejemplo, si yo me enfermo, ¿ya? Yo ese día yo no voy a hacer ninguna actividad. Les digo, yo hoy no puedo levantarme porque hay momentos que necesito estar acostada, no todo el día obviamente porque tengo un bebé y todo, pero sí les digo estoy enferma, la mamá está enfermita. Y les muestro una realidad, porque siempre era como la mamá, super mamá que nunca se enferma o que no tiene problemas, eso es falso, eso es irreal. Y para los niños autistas son demasiado conscientes, o sea, perciben tu energía. Por lo tanto, creo que en este punto eh, muchos niños no se rigen por horarios, no necesitan una sala o ciertas cosas, no sé, digo, cuaderno, escritorio. Mis niños aprenden en el parque, bueno, antes, ¿cierto? En la biblioteca, en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier instancia, con cualquier persona. Entonces, también eso que puse ahí, necesitan pautas para sus aprendizajes, no, es espontáneo y es más libre, se aprende más, como dice Yasmín, muy importante eso de la emoción. Ellos son, cuando están bien, están felices, por eso hablaba de que si duermen bien, si no tienen crisis, ellos van a aprender. Entonces, bueno, yo quiero escuchar a Yasmín qué piensa de este mito. Pues es que, pues sí es un mito, porque tenemos esto, ¿no? De que, ay, es que él necesita esta, perdón, esta estructura, Ujú. ¿no? Pero eso les crea ansiedad. Yo lo Sí, viví conmigo misma y con mi hijo, ¿no? Entonces, es querer cumplir, cumplir, cumplir y
no estás haciendo lo que tú quieres ni lo que a ti te gustaría. Y en el caso de mi hijo es dibujar. Entonces él puede pasar horas dibujando. Y si eso lo hacía en la escuela, pues eso estaba mal, ¿no? Entonces, aquí yo, si él está muy inspirado dibujando, o sea, yo no lo puedo interrumpir. Es su proceso también y es un proceso también de aprendizaje porque dibujando cada vez que dibuja, él dibuja mejor. Entonces yo no lo interrumpo. Y él solito, cuando ya tiene hambre, yo tengo hambre, ¿no? O voy a hacer tal cosa, o él solito para. Entonces yo no le puedo imponer una actividad cuando él está haciendo algo que realmente le interesa. De más chiquito me decía, jugaba con Legos, y me decía, yo le preguntaba, oye Jesús, tal cosa, y me decía, no me interrumpas, estoy haciendo algo súper importante, ¿no? O sea, y Sí, yo, está jugando, ¿no? O sea, pero es que son así. tiene razón, ¿Eh? tiene razón. O sea, para él era algo importantísimo. Y así lo dice. ¿Qué haces, Jesús? Cosas importantes, ¿no? O sea, para él son importantes. Y respetar eso es esto, ¿no? O sea, no necesitan una estructura ni un salón de clases y tampoco necesitan pautas para que tú vayas y le digas, oye, vamos a hacer esto. Si tú interrumpes su actividad que le está apasionando, que le está interesando, estás interviniendo en su aprendizaje. Ujú. ¿Yo? No te escuché, como que se fue el audio. Tu audio. Ya, aquí estaba anotando mientras Yasmin escribía, o sea, hablaba porque encuentro que escapa en el tema. Em, claro, realmente encuentro que no sirve porque, bueno, retrocediendo en el tiempo, yo recuerdo que no me entraba simplemente, o sea, las mujeres, como somos más autistas, somos más de guardarnos todo en vez de expresarlo, se nos Ajá. nota el autismo. Yo en la escuela volaba, pues eran como un chan se llama de la película, como que yo sentía que me iba, me desconectaba, entonces era como la única forma de que yo estuviera bien, como equilibrada en la escuela, como sin crisis, y porque yo iba a la escuela, me dolía la guata, decía no, no quiero estar ahí, yo sabía de chica que no me servía. Entonces, lo que yo hacía era imaginar y justamente lo que me gustaba era dibujar. Entonces, claro, yo estaba así con el lápiz, en plena clase, dibujando, era el típico niño que iba, que imaginaba, incluso en los recreos lo que yo hacía era quedarme dibujando. Y, era conocida en cada curso por eso, por el dibujo, porque me metía, imaginaba. Entonces, el mito este de que necesitamos una estructura, yo no logro entenderlo, que digan eso, porque es como que quieren de nuevo ir al tema de esforzarnos a hacer algo. Sí. Yo creo que actualmente toda la educación debería cambiar, porque no hay niños, o sea, todos los niños son diferentes, ¿sabes? Necesitamos urgentemente que haya un cambio en la educación. Imagínense para un niño que sí necesita estructura, pero en cosas que sean adecuadas a un ser humano, en especial a nosotros que no nos entra una materia simplemente porque tenemos otra percepción, como decía Yasmina, ella aprovecha ese interés que tiene su hijo en los trenes y de ahí amplía su aprendizaje en en todo tipo de materias. Entonces, realmente estructura no es necesario que sea la estructura como lo dicen siempre, o sea, que sea igual que en todos los colegios. No se escucha, Carol. Ahí sí, ¿Ahora se escucha? ahí sí. Ya. Ahora, Decía de que no necesitan una estructura rígida, que sea cuadrada, porque ya lo somos. claro, Ya nosotros somos de rituales, entonces imagínate más ansiedad.
Y es peor, no agranden más esto, por favor, porque yo era, es que se ríe la ya, es que yo era como perfecta para poner hasta los cuadernos, y si no lograba poner los cuadernos de según los horarios, yo no me iba al colegio, entonces llegaba atrasada, era un caos. Entonces, no necesitamos una estructura rígida. El otro mito, ya, los niños desescolarizados no están preparados para la vida adulta. O sea, como que no saben enfrentar el mundo y tienen el mito de que no van a la universidad. Yo les quiero hablar desde que esto no es para una elite, ¿ya? No somos antisistemas, ni esto lo hacemos de moda, ¿ya? Bueno, Harvard dice que esos se rifan a los homeschoolers. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante tener alumnos con destrezas, habilidades, agilidad mental, capacidad de trato. Son personas más independientes, autónomos, que quieren ir a aprender. Tienen menos miedo a la vida. Y si vemos en casos con niños autistas, como logran desarrollar tanto su interés, que quiero decirles claramente que si uno desarrolla un interés, uno se siente como empoderado. Eso es lo que hay que fijarse en tu hijo. Yo notaba que mi hijo no tenía ningún interés, nada, pero ya después cuando vi que él crecía, logré identificar cuál es su área, digamos, que es como de full computación. Habla de software, habla de muchas cosas así, es muy metido. Y está aprendiendo a formatear computador. Bueno, la cosa es que en su interés, él puede sentirse valorado. Mi hijo tenía muy baja autoestima, tenía una autoestima por el suelo. Él creía que era tonto, que no podía y un montón de cosas. Entonces, el estar en la casa le ha permitido desarrollar ese talento para que el día de mañana, cuando sea adulto, él, si quiere especializarse y meterse más, vaya a la universidad. No tenga problema con ir a especializarse o bien trabajar en su oficio o crear algo. Hay muchos homeschools que crean como pequeñas pymes y eso los empodera y quieren comer más, o sea, quieren aprender más, se comen el mundo. A eso quería llegar mi mente, pero fue más, fue un poco disperso. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Yasmín para que desarrolle este mito. Yasmín, activa tu... Eh, pues es que como nosotros aprendemos en la misma vida, en el mismo mundo, o sea, por eso es este mito, porque la realidad es que les estamos dando herramientas a nuestros hijos muy distintas a las que se dan en la escuela, porque nosotras mismas ya nos dimos cuenta que esas herramientas que nos dieron o datos que almacenamos solamente no nos sirvieron para la vida real. Entonces, pues, en realidad nosotros estamos preparando a nuestros hijos para la vida adulta y para la vida real, y sí saben enfrentar el mundo, ¿no? O sea, se enfrentan a situaciones eh, reales, no ficticias como en la escuela, ¿no? O sea, es real. Y conozco varios testimonios de varias personas que han hecho homeschool, que fueron a la universidad, y también testimonios que no fueron, que no les interesó. O sea, es poderle dar a tu hijo esta libertad de decidir qué quiere y qué no quiere hacer, pero claro que están ahí las universidades o otro tipo de escuelas a las cuales ellos quieran ingresar en algún momento. Eso es totalmente su decisión de ellos, pero nosotros ya les dimos las herramientas necesarias para la vida. Bueno, Priscila, ¿quieres argumentar este punto? Activa. Sí, quería contar una anécdota que nos pasó con mi marido. Fuimos a médico hace poco y
y una señora nos atendió que tenía que buscar una ficha que estaban todas ordenadas en un mostrador y ella tenía que buscar el nombre de él. Y yo estaba, no sé, a un metro de distancia y no encontraba, no había caso de que encontrara el nombre de Daniel. Lo buscaba, pero sí ahí está. Y yo lo veía, pero ella no lo veía, ¿por qué? Porque ella estaba conversando con otras personas. Habían 3 personas y ella estaba como muy metida en la conversación y decía, pero ahí está, y no, no había caso. Entonces yo le dije a mi marido, lo miro y le dije, ese problema de ser muy sociable, o sea, de concentrarse demasiado en eso. Yo encuentro que los autistas tenemos ese tema de meternos en algo, o sea, yo estoy segura, yo lo viví, de que yo fui a un trabajo y la presión era tanta porque yo tenía que ser sociable y yo al final yo colapsaba porque te empiezan a tratar mal, te hacen bullying, o sea, te empiezan a hablar y uno se da cuenta de que están hablando mal de ti y todo, y eso al final no hay espacio para las personas que realmente queremos concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Entonces yo digo, preparar a los niños para la vida, ¿para qué? Para ser sociales o para tener un trabajo en el cual ellos puedan hacerlo bien. Realmente eso es lo importante, que uno, que les pueda ir bien en un trabajo. A mí en un trabajo que estuve, yo me fui precisamente por eso, porque yo era muy honrada, a diferencia de otra trabajadora. Y claro, hasta por eso te hacen bullying, porque uno es diferente, porque uno tiene, no sé, yo siento que siempre debo decir la verdad, porque no me quedo tranquila si sé que hay algo que no está bien. Y a mi jefe le gustaba cómo yo hacía el trabajo, era muy metódica, me metía, entonces ese mito para los autistas no va. Sí, Entonces, yo te iba a prepararnos decir, a ¿se escucha? sí, Ah, ya, yo te iba a decir qué hubiese pasado si te hubieran educado en la casa y hubieran reforzado y tú hubieras tenido como toda la oportunidad de crear tu talento, o sea, de fomentar tu talento, que yo los veo, son unos dibujos espectaculares, maravillosos, y desde ahí hubierais sacado como todo tu lado artístico y hubierais tenido una autoestima mucho más alta, ¿no crees sí, tú? porque yo tengo, eso hablamos con mi marido, que es como el único que habla. Él me dice que yo tengo una forma de captar colores diferente y todo eso, pero yo a veces como que digo, ya, estaré poniendo mucho, pero es como precisamente eso, de que uno de repente no se cree el cuento, o sea, uno como que siempre siente que uno más del montón. Encuentro que la educación en casa hace eso, o sea, potencia a cada persona individualmente, con lo que tiene, con sus dones. Por eso que nosotras tenemos que ser muy perceptivas de lo que a nuestros hijos les llama la atención. En la escuela no se puede, o sea, nadie está ahí encima viendo. Y imagínense Exacto. que siempre las mamás o sea, los niños escolarizados, siempre las mamás trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay tiempo, o sea, eso se pierde prácticamente. No, en el mismo sistema no hay como tanto tiempo para fomentar el lado artístico, ¿cierto? Son como más a materia porque necesitamos empleadores o sí, así empleadores. Bueno, se despertó mi Y Valentina. ¿Quieres agregar en algo? la escuela, Perdón, Priscila. sí, o sea, hablar más del tema del sistema escolar, que no se Ajá. dan cuenta ni de que uno tiene carencia, porque a mi papá nunca le dijeron, oye, ya tiene algo diferente. Solamente yo iba a diferencial, que se llamaba, era como reforzamiento, pero jamás le dijeron nada a mis papás y ellos no se daban cuenta de eso. O sea, a mí me sacaban de la sala y me llevaban a otra. Sí, bueno, Entonces, el tema, el tema de inclusión da para otro, para otro video. Y la Yasmín se agarra la cabeza. Porque me imagino que allá en México también es lo mismo, ¿o no? Sí, Sí, se sufre muchísimo en las escuelas. Si no eres, o sea, el sistema es solamente para unos cuantos, o sea, todo lo demás que no entran ahí lo sufres demasiado.
es un sufrimiento y todo lo que ustedes han compartido creo que ya es igual. Sí. No, y no es amigable la escuela para una persona con autismo, ni otra condición. Sí, bueno, un detalle que quiero agregar en este punto, que hay niños que terminan la escolaridad, ¿cierto? A los 18 años, 17, según en la fecha de nacimiento, y no tienen ni idea de lo que quieren hacer en la vida. O sea, tienen que elegir ya, digamos, una carrera. Y aquí en el homeschool les das la oportunidad de que ellos vayan desarrollando poco a poco. Y si quieren cambiar, cambian. Y nosotros los autistas, bueno, yo he tratado de estudiar como varias carreras. Soy como muy así, nos gusta de todo. Entonces, eso quería agregar. Vamos a finalizar. Bueno, en conclusión, educar en la casa es un aprendizaje dinámico, donde todos cooperamos. Ojo, no estamos hablando solamente de la mamá. Puede ser el papá, puede ser el tío, el vecino, todos pueden aportar con su historia, cómo es, por ejemplo, si queremos darle la realidad de cómo es ser un ingeniero, en qué trabaja, cómo lo hace, etcétera. Bueno, ahí esa es como la gran conclusión. Y hoy día me vi un meme de estos que hablan, o sea, tienen frase y dice, no alimentes a tus hijos con las mismas mentiras que tú comiste. Desbloquea sus mentes para que nunca repitan las mentiras del pasado. Eso quería agregar. Y bueno, acá dejamos este video, va a ser largo, pero no importa. Era para exponer este tema. Vamos a hacer otros temas. ¿Ah? Lo encontré corto porque es mucho, o sea, Es mucho, nosotros sí. hemos aprendido mucho más de los años escolares, entonces hemos aprendido de eso. Pero Y ahora bueno, más. tengo aquí 8 minutos porque se me acabe esto. Y bueno, los quería invitar a que sigan el canal de YouTube, el podcast, la página de Facebook y, y nada, vamos a sacar esto, deja de compartir, ahí estoy. Y, y bueno, finalmente vamos a seguir haciendo estas grabaciones. El otro tema, ¿cuál era? La ventaja y la desventaja. Creo que ese era como el siguiente. Y nada, ojalá que les haya gustado, ojalá que sea de su agrado de recibir esta información de autistas maternando, ¿cierto? Que hacen homeschool, que igual es cuático. A mí me preguntan siempre cómo lo hago, pero es que es espontáneo. Sale espontáneo al final, como que tantas reglas y tanta estructura agota, no existe, no es real. Y la vida es así, es simple. ¿Qué quieren decir finalmente ustedes, chiquillas? Vayan opinando nomás. Pues que eso, ¿no? Que lo que comentaban de que cuando mi hijo iba a la escuela, igual yo tampoco podía conectar con él ni saber lo que pasaba, ¿no? O sea, y que cuando dejamos la escuela empecé a conectar con él de una manera increíble y a conocerlo. O sea, realmente es increíble y que sí aprende de todos, aprende de los abuelos, aprende del papá, aprende de los vecinos, de todo. Para él el mundo es el conocimiento, o sea, no Exacto. hay una limitante. Ujú. Igual que para nosotras que somos autodidactas, que aprendemos de aquí para allá y todos los días nos llenamos la cabeza de información. Es que nos gusta, nos apasiona, somos intensas, somos apasionadas por lo que estamos haciendo. Priscila, ¿tú quieres despedir el video? ¿Quieres decir algo? Y bueno, o sea, finalizar con mi idea de que en realidad hacer homeschool es necesario desintoxicarse, como tú dices, de este sistema de que solo busca obreros, o sea, necesita que todos sean iguales, todos cuadraditos, todo uno detrás de otro. Entonces, lo que nosotros como homeschoolers buscamos es una educación integral. Eso es lo que a mí me apasiona de ver a mi hijo y yo mismo aprender de él, que sea algo que se disfrute, ¿entiendes?
Y así voy a Exacto. feliz. Comparto mucho la idea eso de educar, o sea, de la enseñanza integral, que es de todo. O sea, aprendes a querer a tu hijo, a valorar todo de él, ¿cierto? A mirarlo con otros ojos, no como el niño que tiene un trastorno. Me carga eso. Pero es que se cae en eso porque los demás y los profesionales y todo, que ojalá que los vean estos videos, es que se den cuenta de que uno necesita una relación sana, saludable con su hijo para entenderlo y conocerlo. Y más un niño autista que necesita que la comunicación de nosotros sea que nos entiendan. Y da lo mismo que sea verbal o no verbal, a través de un dinosaurio, yo soy una elefanta, da lo mismo cómo lo ingeniemos, cómo comunicarnos con ellos, pero finalmente se da. Y eso lo aprendí gracias al homeschool. ¿Puedo decir otro punto? Sí. Último. Es que me pareció muy bueno, de nuevo hablando del webinar de Meta, la niña decía que la escuela fomenta mucho la inmadurez y eso es lo que nosotros justamente nosotros queremos todo lo contrario, queremos que los niños sepan bien lo que quieren, lo que les gusta. Uh-huh. Nosotros mismos vamos creciendo junto con ellos. Entonces Exacto. eso es una falencia muy, muy grave en la escuela que fomenta mucho la inmadurez. Exacto. Y ahí podemos analizarlo, este tema. Bueno, amigues, no nos podemos alargar más porque si no, hola, se nos va a cortar de nuevo este video. Así que bueno, me despido. Un besito a todas ustedes, que estén bien, cuídense. Nos vemos hasta el próximo video, ¿les parece?